Cuando vemos una imagen tan popular como la Gran Ola de Kanagawa, ideada por Katsushika Hokusai entre 1820 y 1831, tendemos a creer que sabemos todo de ella. El hombre confrontado con la naturaleza monstruosa que amenaza con destruirlo. Una muestra de la voluntad en contra de las adversidades de la vida, representadas por esos humildes pescadores. Pero, ¿sabías que los hombres en las barcas, de hecho, no son pescadores? ¿O que la Gran Ola está inspirada en una ola real? Es más, ¿qué sabemos realmente de uno de los más grandes artistas del Japón? Hoy, en Detrás del Arte, Katsushika Hokusai, más allá de la Gran Ola de Kanagawa. El enamoramiento del mundo occidental para con Japón ha repuntado desde el siglo XX y el XXI. La moda, la comida, el refinamiento y por supuesto la cultura popular, el anime y el manga han golpeado de manera contundente en el imaginario de las nuevas generaciones, que ceden al influjo de una cultura que se antoja distante y extraordinaria. Sin embargo, este enamoramiento no es nuevo. Ya en el siglo XIX, los artistas visuales se vieron seducidos por la identidad de sus contrapartes asiáticas, que se recreaban en las estampas de la vida cotidiana, específicamente en aquellas dedicadas al placer, conocidas en Japón como ukiyo-e, imágenes del mundo flotante, enraizadas en un hedonismo propiciado por la óptima situación económica del Japón de la época. Si bien su origen se remontaba a finales del siglo XVII, preservando su popularidad hasta bien entrado el siglo XIX. Una novela corta de la época describe la cultura del mundo flotante con las siguientes palabras. Viviendo el momento, dedicando nuestra completa atención a los placeres de la luna, la nieve, las flores de cerezo y los árboles, cantando canciones, bebiendo vino y divirtiéndonos, tan solo flotando, flotando. Estas obras se oponían al arte oficial y al arte sacro, y se compraban y vendían, tanto como ilustraciones que acompañaban relatos y libros de poesía, como en ediciones para coleccionistas, mismas que, tras la apertura de Japón al resto del mundo en 1854, debido a la presión militar estadounidense, llegaron a Europa junto con cargamentos de telas, especias y otras mercancías de lujo, coincidiendo con el auge del impresionismo en Francia, uno de los principales importadores de productos asiáticos. Los impresionistas fueron los primeros en apreciar el arte del ukiyo-e. Sumergidos en su propio hedonismo iconoclasta, algunos como Monet descubrieron en las láminas impresas paralelismos con sus propias ideas sobre el arte. De modo similar, Edgar Degas descubrió en la obra de Hokusai un referente para su trabajo de desnudos, e incluso Paul Cézanne pintó varias de sus vistas del monte Saint-Victorin, influenciado por los paisajes del autor japonés. A su vez, los artistas nipones, aislados durante siglos, tuvieron oportunidad de asomarse a la pintura europea, absorbiendo sus motivos y sus técnicas. Un contemporáneo de Hokusai, Shiba Koka, afirmaría que pintar la realidad es pintar todos los objetos tal y como son realmente. Ninguna técnica que no sea la occidental puede alcanzar esta sensación de realidad. Estas influencias mutuas terminarían por definir el estilo japonés de finales del XIX, encabezados por un maestro cuyo pasado estaba envuelto en las sombras. No es para menos, se conocen más de 30 nombres artísticos de Hokusai. Esto debido a la costumbre japonesa de legar los nombres a los discípulos para apoyar su desarrollo, así como agregar variantes de acuerdo al año o el estilo adoptado. Si bien el propio artista declaró formalmente 6 nombres artísticos, repartidos entre más de 30,000 hojas individuales y unos 500 libros ilustrados, así como un número indeterminado de pinturas. Lo que sí sabemos es que Hokusai nació en el año del dragón de 1760 y que quedó huérfano en la niñez,
siendo adoptado por un maestro de la talla de madera que lo capacitó en el corte de los bloques de impresión y que ya en su adolescencia demostró una habilidad particular para la creación de imágenes que lo llevó al taller de Katsukawa Sunsho, uno de los grandes exponentes del ukiyo-e, y que habría sido él quien le habría dado a Hokusai su primer nombre, Shunro, brillante primavera. Durante esta primera etapa, Hokusai se habría especializado en imágenes populares de los actores de moda del teatro kabuki, así como retratos femeninos e imágenes de geishas, perspectivas de estilo occidental e ilustraciones de cuentos populares. De esta primera faceta especialmente exitosa fue la serie dedicada al ataque nocturno de los 47 fieles vasallos, popularizada en Occidente como la leyenda de los 47 Ronin, misma que dejó en claro el control de las formas y los espacios que ya poseía el joven artista. Hacia 1780, tras la muerte de su maestro, Hokusai abandona el taller y contrae nupcias por primera vez, mientras que en lo laboral se especializa en las escenas del teatro kabuki, cosechando una gran popularidad y el aprecio del público, por lo que no es difícil imaginar que la vida parecía sonreírle, pero en 1794 su esposa muere, dejándolo solo con sus 3 hijos, 2 niñas y un niño, provocando un cambio de estilo para mejorar sus ventas, de acuerdo a la moda naturalista que llegaba desde China, a partir de lo cual realizó numerosos paisajes, como el de la primavera de Enoshina, donde ya se puede ver su interés por los movimientos del mar, si bien las olas pueden encontrarse incluso en sus obras de adolescente. En 1795, Hokusai cambia su nombre artístico y por los siguientes 4 años se hace llamar Sori, en referencia a la escuela de Tawaraya Sori, especializada en la pintura decorativa, que lo lleva a estrechar el contacto con los poetas de la escuela de Kyoka. En esta nueva etapa, el artista acentuó su interés por la representación humana de manera individual, dotando a sus modelos de una elegante gracilidad, a partir de líneas largas y sinuosas, influenciado por el trabajo de Kitawa Utamaro, famoso por sus estampas eróticas e imágenes de geishas, tomando de este la característica forma de los rostros femeninos, llamados semillas de melón. Alrededor de 1798, Hokusai profundiza en el estudio de la escuela budista Nichiren, misma que adoraba a la deidad de la estrella polar norte, Hokushin, y toma el carácter tipográfico chino de su nombre como nueva firma, con la que abre su propio taller, llamado el de Gakyoji Hikusai, es decir, Hokusai, el obsesionado por la pintura, y junto con un nuevo ayudante se dedica al perfeccionamiento técnico, sello de su producción durante el resto de su carrera. En el año 1800 nace Oi, la tercera de sus hijas, quien seguiría el mismo camino de su padre, famosa por derecho propio y que continuaría con su legado después de su muerte, siendo reconocida como una pintora independiente y una extraordinaria artista gráfica. En este comienzo del siglo XIX, Hokusai se interesa por el estilo satírico del Kyoka, que evolucionaría al estilo manga, así como la ilustración de relatos de fantasmas y demonios llamados kaidan, que terminaron de posicionarlo en el gusto del gran público, y para sus 50 años ya era reconocido como uno de los mejores, si no el mejor creador de imágenes del Japón, respaldado por la exquisita calidad de las impresiones de su taller, delegando su administración a su alumno favorito, a quien regala su nombre tomando el nombre de Taito, una derivación de la estrella Tainokuto de la constelación de la Osa Menor. Durante el llamado periodo Taito, su producción se centra en la ilustración de los Hokusai manga, compilados en 13 volúmenes de múltiples reediciones, incluso en nuestros días. A diferencia del manga contemporáneo, el Hokusai manga se refería a una pintura rápida o sin intención, principalmente de carácter humorístico, aunque también incluía representaciones religiosas e incluso científicas y técnicas, en un afán enciclopédico de la vida cotidiana que resultó en la influencia a una nueva generación de ilustradores que encontraban en Hokusai un ejemplo de versatilidad creativa, por lo que el artista dedicó parte de su tiempo
a crear manuales de dibujo donde proporcionaba indicaciones para la interpretación de diversos motivos. Junto con el manga, Hokusai produjo el llamado arte shunga o imágenes de primavera, prohibidas en Japón, pero comercializadas de manera clandestina. Las imágenes shunga se centraban en el erotismo y la mayoría eran abiertamente sexuales, pero incluso en este medio, Hokusai destaca por su inventiva, como lo demuestra la famosa lámina El sueño de la esposa del pescador, una representación tal vez malentendida en Occidente y en la que vale la pena hacer una pausa. La obra, cuyo nombre original es Takoto Ama, es un guiño a otra imagen popular, la esposa del mar, que se lleva la joya del Palacio del Rey, de Utagawa Kuniyoshi, a partir de un relato de 1614 sobre una ama que toma una perla del Palacio del Rey Dragón, mismo que envía a sus súbditos, entre ellos los pulpos, a atraparla para recuperar la joya. Algunos autores occidentales, entre ellos Rodin y Picasso, entendían que ama era una especie de título dado por el fervor sexual de las mujeres japonesas. Sin embargo, ama en Japón era el nombre por el que se conocía a las buceadoras dedicadas a la pesca subacuática y la recolección de perlas, una profesión con más de 2000 años de antigüedad que requería la desnudez del buceador para facilitar su movimiento bajo el agua y que, por razones obvias, era ejercida exclusivamente por mujeres, volviendo a las amas un motivo erótico común, al grado de ser protegidas por los gobernantes locales para el mejor desempeño de su actividad. Hokusai toma la estampa de Utagawa y crea una secuela no oficial, donde la ama que ha robado la perla es atrapada por el pulpo, quien le produce un orgasmo debilitante. Y aunque es probable que esta imagen influenciara el manga hentai, tan actual en nuestros tiempos, la tradicional escena de los tentáculos se ve por primera vez en el manga Urotsukidoji de 1987. Aunque si ustedes tienen otros datos, los invito a que los pongan en el área de comentarios. Estas obras prohibidas precedieron una segunda etapa paisajística de Hokusai, que él consideraba el epílogo de su vida, y a sus 60 años, y otra vez bajo el signo del dragón, adopta el nombre de Litsu, que significa siendo uno, preparándose para su retiro cuando una serie de eventos desafortunados lo obligan a recuperar los pinceles. En 1821 muere su cuarta hija, Onao, y en 1823 su yerno, y en 1828 su segunda esposa, Koto. Un año antes, el propio Hokusai había sufrido un derrame cerebral del que aún se estaba recuperando cuando, para agravar las cosas, descubre que su nieto había acumulado una enorme cantidad de deudas de juego con testaferros y maleantes, por lo que había saqueado las arcas familiares para poder pagarles y así evitar represalias. Angustiado, el propio Hokusai escribe: esta primavera no tengo ni una moneda, ni nada que ponerme, ni nada que comer. Mi nieto se ha vuelto cada vez más extravagante, cometiendo numerosos malos actos. Su comportamiento pródigo resulta especialmente vulgar. Esta quiebra repentina ha servido para que algunos historiadores poco minuciosos adjudiquen a Hokusai una actitud ociosa e irresponsable, cuando lo que sabemos es que había trabajado toda su vida para asegurarse una vejez cómoda y sin preocupaciones. Sin embargo, a sus 70 años y con personas que aún dependían de él, el ahora llamado Litsu sale de su retiro para tomar sus pinceles una vez más, un ejercicio no exento de complicaciones. Se reúne con su editor con la intención de reconstruir su reputación, puesto que, como ya hemos mencionado, 10 años antes había regalado su nombre más popular a su alumno favorito, y la firma de Litsu era poco conocida, por lo que probablemente por consejo de su editor, Hokusai empieza una nueva serie de imágenes firmadas con la leyenda: antes era conocido como Hokusai, pero ahora mi nombre es Litsu. Solucionado el problema del nombre, Hokusai necesitaba un tema que no cayera en las convenciones del mundo flotante, reinventarse para recuperar al público que lo había olvidado, algo en lo que era tremendamente bueno. En palabras de Tim Clark, curador de la colección japonesa del Museo Británico,
Hokusai cambiaba su estilo con muchísima frecuencia. Recuerda a Picasso en ese sentido, se reinventaba a sí mismo constantemente de un modo distinto a sus contemporáneos. Hokusai adopta el paisaje como punto de partida y se dispone a crear una nueva colección que llevaría por título 36 vistas del Monte Fuji, que por cierto terminaron siendo 46. Una colección orientada a un público en concreto, las peregrinaciones de todos los puntos de Japón por parte del culto budista shintoísta, con quienes Hokusai y su editor mantenían relaciones de negocios, así como el turismo de clase media alta que acudía por la belleza del paisaje. Estas peregrinaciones fueron ilustradas por Hokusai junto con imágenes de los trabajos cotidianos alrededor del Monte Fuji, agregando un atractivo popular a las estampas que eran promocionadas como lo más reciente del artista, en donde aplicaba recursos provenientes de Occidente, con especial énfasis a un nuevo pigmento cuya durabilidad no tenía comparación con los colores habitualmente utilizados en la gráfica japonesa, el azul de Prusia. Gracias a estas innovaciones y con el compromiso editorial encima, Hokusai parte de su enfoque geometrista de composición, basado en círculos y triángulos, así como de sus estudios de perspectiva occidental, para realizar las llamadas copias de bloque, dibujos a tinta que se fijan con cola a una tabla de cerezo para transferir la imagen destruyendo el original. Una vez realizada esta prueba, el tallista cortaba una serie de bloques para cada color de manera independiente, enviándolos a un impresor especializado que agotaba las tablas obteniendo varios miles de copias de ser necesario antes de desechar las planchas. En esta serie, las de las 36 vistas del Monte Fuji, es donde aparece la que se convertiría en la estampa más conocida del autor y tal vez una de las imágenes japonesas más famosas a nivel mundial, la llamada Olas del Mar en las orillas de Kanagawa. Una vista que según los científicos se corresponde a una ola piramidal inversa y extrema, que cada tanto se produce en la boca de la bahía de Tokio, pasaje comercial para las llamadas lanchas rápidas, identificables en el grabado por la presencia de 8 remeros en vez de 4, como era habitual en las balsas de pesca. La nieve en el Fuji al fondo de la composición nos dice que la postal se sucede en primavera, la temporada alta del bonito o el atún blanco, un tipo de pez de enorme valor en Edo, la actual Tokio, por la que los comerciantes ricos estaban dispuestos a pagar fuertes sumas de dinero siempre que éste llegara fresco al mercado. Una labor que sería más rápida y fácil por la vía terrestre, pero que también obligaba a los comerciantes a pagar un extra de impuestos por las aduanas, por lo que no eran pocos los que preferían la peligrosa ruta marítima. Y aunque algunos expertos han señalado el problema de acuerdo a la dirección de a dónde se dirigen las barcas, se ha teorizado que la ubicación de derecha a izquierda resultaba menos dramática para el público japonés, familiarizado con la lectura en sentido inverso, por lo que Hokusai habría invertido la imagen para acentuar el dinamismo, una teoría bastante creíble en cuanto que el autor manipulaba los pequeños detalles a favor de la narrativa o el ejercicio visual, como ilustra un perfil similar al Monte Fuji en una ola secundaria, un cifrado de significados reconocibles para el público japonés. En palabras del experto Seiji Nagata, Hokusai era un hombre ingenioso, así que es probable que lo hiciera como una broma. Las marcas de desgaste en las láminas revelan que la gran ola fue un éxito de ventas al grado de agotar las planchas a un nivel mucho mayor que las demás láminas. Se ha barajado la cifra de 5,000 copias, dado el maltrato de las líneas más oscuras, siendo la del Museo Metropolitano de Nueva York la de mejor calidad de conservación en términos generales. Y aunque para el ojo occidental la gran ola es una imagen de violencia, es muy factible que Hokusai la concibiera como una reflexión budista sobre el tiempo y el equilibrio, si bien su diseño atrajo la atención sobre el poder de la naturaleza, como lo ilustra el uso de su imagen para anunciar el desastroso terremoto que sacudió Japón 4 años después. A partir de esta lámina, Hokusai volvió a las olas una especie de sello personal,
multiplicando sus representaciones en busca de una esencialidad que develara la verdadera forma de las cosas, tal como lo mencionó en el epílogo de las 100 visiones del Monte Fuji, que recuperaba un texto que había escrito a sus 75 años. Desde que tenía 6 años, firmé mis cosas. Desde que tenía 50 años, publico continuamente muchas de mis obras. Pero mi trabajo antes de los 70 años era insignificante, y no fue hasta los 73 años que entendí un poco de la anatomía de los animales y la vida de las plantas. Si me esfuerzo, a la edad de 80 años, habré hecho un cierto progreso, y a los 90 habré penetrado en la esencia del arte, y cuando tenga 100 años, las líneas y los puntos individuales se llenarán por completo y por sí mismos con la vida. Que el Dios de la longevidad asegure que esta, mi fe, no serán palabras vacías. A sus 80 años, Hokusai, rodeado de una nueva aura de éxito y riqueza, acepta una invitación para ir a dibujar olas en Obuse, a 250 kilómetros de Edo, realizando el viaje a pie, donde pintó 2 olas en el techo de una carroza, una que representa la masculinidad y otra la feminidad, y siguió realizando obras hasta sus 89 años, cuando el día 18 del 4º mes del calendario japonés de 1849, el viejo obsesionado por la pintura, como se hacía llamar, murió sin sentirse del todo satisfecho. Según la leyenda, ya en su lecho de muerte, se quejó del siguiente modo: si el cielo me concediese otros 10 años de vida, aunque solo fuesen 5, podría convertirme en un verdadero artista. La presencia de Hokusai había disminuido cuando Japón se abrió al occidente, pero la fuerza de su trabajo no pasó desapercibida. Émile Zola, retratado por Manet con una imagen de Hokusai de fondo, declaró que ese artista japonés era el primer impresionista real y que sus obras tendrían que ser las más perfectas jamás creadas. A partir de este renovado interés, el llamado japonismo, definido así por Jules Claretie en su libro Le Art Français de 1872, se volvió una constante tanto en los impresionistas como en los pintores tradicionales, pasando por Lautrec, Marie Cassatt, Courbet, hasta llegar a Van Gogh e incluso saltando del arte visual a la música con la obra de Debussy, El mar, de 1905, que escribió con una lámina de Hokusai en su estudio. Con el ascenso del eje y la política expansionista de Japón, la obra de Hokusai se convirtió en un recurso de propaganda para el Imperio del Sol, que retomó la gran ola como sinónimo de fuerza, ocasionando un cierto rencor de parte de Occidente en el periodo de la posguerra. Pero no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que una nueva generación de artistas restauró la calidad icónica de su trabajo, gracias al auge del arte pop, de la mano de Warhol, Hockney y Lichtenstein, quienes lo citaron en numerosas ocasiones, al mismo tiempo que el pop japonés, encabezado por Tadanori Yoko, lo volvió un elemento recurrente del nuevo cartel publicitario, creando un diálogo circular entre Oriente y Occidente, que resucitó influencias recíprocas en medios tan dispares como la moda, la sátira política o la publicidad. Por otro lado, su obra erótica ha influenciado a otros tantos artistas que, como Nobuyoshi Araki, han retomado el descarado erotismo de Hokusai como apuesta contra una sociedad donde las paradojas sexuales son el día a día de miles de sus habitantes. Finalmente, no es raro encontrar en nuestro hedonismo contemporáneo una complicidad con las estampas del mundo flotante. La búsqueda del placer constante y despreocupado, pero al mismo tiempo frágil y amenazado por la violencia de la naturaleza o el horror de la muerte que se torna en lo sobrenatural, filtrado por las rendijas de las historias populares que vieron en Hokusai y sus contemporáneos a los arquitectos de nuevos íconos del terror que pueblan las pesadillas de nuevas generaciones. Pero tal vez es el profundo compromiso del autor la lección más importante para los artistas visuales, el callado deseo de vivir lo suficiente para alcanzar la visión divina del artista máximo, un trono en el cielo del arte donde nos mira el ojo extraordinario de Katsushika Hokusai. Pues esto ha sido Detrás del Arte. Espero que les haya resultado interesante este autor tan conocido y misterioso al mismo tiempo.
Si quisieran apoyar este tipo de videos, ojalá y puedan considerar apoyarnos en Patreon o con su super chat en las transmisiones en vivo. Desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano. Les mando un abrazo, un saludo y disculpen la mala pronunciación. Yo sé que mi japonés no es el mejor, pero bueno, hacemos lo que podemos. Abrazos. Bye bye.